Los saludamos, amigas y amigas de 15, yo tengo que decir que tengo esto aquí. No me lo he puesto porque las medidas aquí en el canal están tomadas, pero sí tengo que decir que la opinión del exministro Salas la respeto, porque yo respeto al que sabe. Y no la estoy usando porque no es el momento, porque están tomadas las medidas de higiene. Y me interrumpí yo mismo diciendo que, mencionando la palabra del ministro Salas y no la de mi invitado, don Rodolfo Pisa, un notable abogado y un montón de otras cosas, a quien yo admiro profundamente, he aprendido muchas cosas escuchándolo y leyéndolo también, y para mí es un privilegio compartir, amigas y amigos, con ustedes las muchas virtudes de don Rodolfo. Una de ellas es que don Rodolfo, conociendo los temas, puede hablar de muchos. Y vamos a dar, de las pocas cosas que soy yo, es empírico economista, y entonces les voy a dar la evidencia. Don Rodolfo, de literatura, ¿qué ha escrito usted? No, tengo varios escritos. Hay un libro de una novela corta y que tiene 2 ediciones, con un prólogo de José León Sánchez y unos cuentos. La primera edición 2006, A la orilla del Telire. A la orilla del Telire, y además viene con otros 3 cuentos. Uno, Manuel Piscuero y el cuento del papero. Uno, un león llamado Rodolfo, me refiero al primer león del Bolívar. Y luego No te vayas a enamorar de mí, que es en Madrid, es un cuarentón que se enamora de una veinteañera. En el primero, A la orilla del Telire, nació de clases universitarias. Yo daba un curso de posgrado, no me acuerdo si era en la UNED o en alguna universidad, sobre conflictos de derecho, cuando hay 2 derechos en juego, cómo encontrar el equilibrio, cómo buscar que los 2 objetivos se alcancen lo más posible. Y bueno, habían varios conflictos. En este caso era el derecho occidental y el derecho indígena. Un fiscal que le toca ir cerca del Telire a ver un caso de estupro. Estupro sería como una violación, digamos, consentida, pero con menor de 15 años. Este caso es una indígena. El abogado es básicamente un feminista que quiere ir a defender los derechos de la mujer, pero se topa una situación donde un padrastro tiene relaciones con una mujer indígena de 14 años. Empieza, la denuncia un sacerdote, y empieza un juicio, pero en el fondo, en su relación con una novia que él tiene allá en Limón, que conoce o que vuelve a ver porque habían sido compañeros en la Universidad de Generales, vuelve a ver en Playa Bonita de Limón. Y ella es antropóloga, ella más bien paradójicamente le pone en contexto, dice, al final es un debate entre esos 2 derechos. El derecho, en la tradición indígena de ese entonces, pues la mayoría de edad básicamente era los 12 años. Más o menos las mujeres y los hombres se juntaban después de los 12 años. Entonces ellos todos no entienden por qué lo están juzgando, porque no les parece tan grave. Entonces ahí hay un debate entre esa cultura y, digamos, la aplicación de la ley. Entonces hay otros 2 principios de juego, para resumirlo. Uno que dice dura let sed lex, es decir, la ley es dura, pero es ley, entonces hay que aplicársela, y el fiscal, este protagonista, lo hace, pero digamos, después queda con una gran duda existencial. Y la otra es, que a mí me gusta más, que es de Cicerón, en latín también,
es sumum jus, summa injuria, es decir, el máximo de la ley es el máximo de la injusticia. Y entonces ahí es ese debate entre derechos contrapuestos y cómo buscar el equilibrio. Por un lado, los derechos, la tradición indígena por una parte, y por el otro, los derechos de la mujer. Y creo que habían fórmulas mejores para resolver esa situación. Después tengo otros escritos, otros cuentos. Ahora algunos estoy publicándolos en un medio de comunicación. Una vez por semana voy como en capítulos. A la gente se le olvida. Pero ¿por qué no nos quedamos con esos, no los recientes, sino porque esos los puede encontrar la gente, sino de ese libro que cuentas? Yo tengo el privilegio de tener una copia autografiada por el autor, pero había 3 cuentos en ese, ¿no? Sí, había uno más costumbrista, Manuel Piscuero. Tal vez el de León, si quieres. El de León, un león llamado Rodolfo, es un poquito animalista, digamos, los protagonistas son los animales, aunque el que cuenta la historia es el hijo de un guarda del Bolívar. Al final es una Por cierto, una nota de pie de página, porque hay que reconocer, el Bolívar es el Parque Bolívar y está en el extremo norte de San José, junto al río Torres, y creo que legalmente está cerrado, pero independiente. Pero sí, sí, o no, efectivamente. Era, comillas, el Parque Zoológico de Costa Rica. Sí. No importa lo que diga el que diga. Ahora, tiene una cosa que es maravillosa, y por eso al final, incluso el que hizo el gráfico para el libro, lo hizo muy bonito porque le puso Parque Botánico Bolívar, porque realmente además es un lugar desde el punto de vista botánico maravilloso, o sea que se puede aprovechar como parque botánico. Pero digamos que es como un poco el proceso de etapas, digamos, de la admiración por los zoológicos que uno tenía de niño. Al final uno en Costa Rica, de carajillos, la única manera de ver animales salvajes era cuando venían los circos, y en este caso fue un circo mexicano que dejó a Rodolfo en el Bolívar. A Rodolfo era el león. Cuando yo escribí ese cuento todavía estaba vivo Cibú, que es el otro león que llegó ahí. Cibú es por el nombre del dios indígena, digamos, Cabé Caribribri, creo que más Bribri. Entonces ahí el león es el sabio del zoológico, está enamorado de una danta porque ni siquiera lo ponen frente a una jaguar, la ponen frente a una danta y lo único que le queda desde su pequeña celda es enamorarse de lo que tiene cerca, y lo que tiene cerca es una danta, pero al final es un sabio y también tiene un poco el peso del poder, el sufrimiento y la soledad del poder. Él es el rey del Bolívar, todos le piden consejos, y entonces hay un mono que se llama bipolar y hay una tortuga que padece de paranoia. Entonces él tiene que tratar todos esos temas y tratar de hacerlo, digamos, sin perder de vista que se trata de un cuento escrito más para niños. Al final es una defensa, él se muere, y es una defensa de que tal vez de repensar un poco el trato con los animales. Cuando lo escribí la primera vez todavía no estaba tan en boga ese tema, pero yo debo decir y que fui poco a poco convencido de que debíamos repensar ese tema hace muchos años. Lo debemos repensar, don Rodolfo, pero eso lo haremos en el siguiente segmento. Muchas gracias. A don Rodolfo, que ya aprendimos en el primer segmento que hasta donde yo sé no estudió literatura, sino derecho, obviamente tiene la creatividad que se evidenció ahí, y de alguna manera tangencial se vio que había estudiado derecho porque por lo menos en uno de los cuentos había
había tonos de la ley, de esa que apareció en latín, de qué es dura o no. Pero tiene otros ámbitos y la patria llama a la gente a asumir tareas que se estudiaron o no. Un día mi director de tesis de licenciatura invitó a don Rodolfo a que fuera presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y dejémoslo de ese tamaño porque si empiezo a contar la historia de mi tesis de licenciatura, entonces ya sí no le doy oportunidad a ustedes de escuchar a don Rodolfo. Por favor, cuéntenos de esa, no de mi director de tesis ni de ninguna cosa, sino de ese reto que significó. En realidad mi llegada fue un poco paradójica, porque yo había estado de director de Reforma del Estado y habíamos aprobado en el 93 la reforma del sector salud, que era Dirección de Reforma del Estado, Mideplan, yo estaba en esa época en ese cargo, el Ministerio de Salud y la Caja. En esa reforma venía la propuesta de pasar los puestos de salud y crear los EBAIS y la reforma del sector salud, porque el representante de la Caja, aunque era de otro partido, llegó después a presidente de la Caja, don Álvaro Salas, un amigo, y entonces al final volvimos un poco los que estábamos en ese proceso y me tocó en el 98 sin buscarlo, debo decir, en alguna conversación sin esperarlo, el presidente me llamó, yo tenía 39 años, y me dijo, mire, yo quisiera, tal vez su hijo ayudó en eso, habíamos hablado de reformas de salud y todo eso, pero digamos no era mi tema principal, y me dijo, vos estoy pensando que tal vez deberías asumir la Caja. Le digo, bueno, le voy a mandar mis argumentos a favor y en contra mío. Y le mandé una carta donde le digo, nota de pie de página. Esto demuestra dos cosas. Una, y la más importante, que don Rodolfo, como se ve, es un hombre muy inteligente. Eso de entender que uno tiene dos piernas y más o menos las dos caminan, le ayudan a uno a caminar, pero son diferentes y hasta se pueden tomar fotos para ver si acaso hay alguna duda. Y la segunda es que con el talento que él tiene, no estaba buscando un trabajo, estaba viendo cómo le servía a él a Costa Rica de la mejor manera. Cierro así fue, aunque parezca, eso uno lo dice y la gente no lo cree, pero está bien, poco importa. Lo cierto es que me llama y me dice, mire, yo pensaba que usted podría asumir, entonces deme argumentos. Y le digo, porque tengo otros posibles candidatos. Entonces le digo, le mandé una carta y decir, bueno, yo tengo estos 10 ventajas y estas 10 desventajas. Si las ventajas pesan más que mis desventajas, pues proceda, y si no, le agradezco de todas maneras la oferta. Entonces me llamó al momento de recibirlas. Tengo estos defectos y también depende qué es lo que quiera usted que se haga en la Caja. Bueno, entonces hablamos de ese tema. Un tema central era la reforma del modelo de pensiones, de crear la ley de protección al trabajador, de crear un segundo pilar, manteniendo el primer pilar de capitalización universal y agregándole uno de capitalización individual, lo cual en ese momento casi el único que tenía un sistema mixto que yo conocía en esa época era Suecia. Suecia tenía el modelo de IBM, digamos, típico, clásico, y un modelo complementario de capitalización individual, porque estaba el debate si debía ser capitalización individual o si debía ser capitalización universal. Digamos, si era el modelo chileno o era el modelo tradicional europeo. Al final se buscó un complemento, que el modelo de capitalización individual, como en Suecia, pasara a ser un complemento sin recortar los ingresos del Fondo de Capitalización Universal. Ese era un tema central. Lo otro, había que reformar la ley de la Caja, se metió ahí la mayor reforma de la ley de la Caja. Había que bajar las listas de espera, había que mejorar la recaudación, se hizo el sistema centralizado de recaudación, que todavía sigue vigente. Y voy a decirlo, en mi periodo, aunque yo salí hace más de 21 años,
La recaudación siempre subió más que los gastos. El personal no creció por encima del crecimiento de la población, es una regla que se tenía en tiempo, no se necesitaba. Sin embargo, crecieron casi 20% los servicios, o sea, las cirugías. La población creció un poquito menos del 2% en ese periodo. De manera que se trataba de que creciera al menos 5% el número de servicios, cirugías, estudios clínicos, citas con especialistas, medicamentos. Entonces, para que se pudieran ir bajando la lista de espera. No se puede bajar la lista de espera si usted no aumenta, digamos, voy a decirlo con una palabra muy que la gente no le gusta oír, si no aumenta la producción. Usted tiene que dar más productos para que pueda bajar la lista de espera, que era esencial. Y bueno, sí se logró. Yo no respeté los derechos adquiridos, no otorgué nuevos beneficios. Quiero decir, por ejemplo, yo no aumenté la edad a 20 años de cesantía. Me parecía que era algo que era insostenible. Después hubo un tiempo en que yo salí a principios del 2002, hace 21 años, poco más. Después ya en una época se aumentaron excesivamente el personal y excesivamente los beneficios. Yo creo que eso fue indebido, fue cuando casi se planteó un tema que la OPS hizo un estudio sobre ese exceso. La caja vale la pena, como sistema público de salud vale la pena. Eso no quiere decir que no haya que estarle haciendo ajustes, que no haya que evitar que el gasto se desborde para garantizar la sostenibilidad del mismo. Pero vale la pena y es sostenible. Y entonces la clave ahí es qué podemos hacer para que siga siendo sostenible y que siga brindándole un servicio esencial, no solo a la salud costarricense, y no solo al sistema de pensión, sino a la paz social en Costa Rica. Y eso yo creo que ahí el consenso debería ser cómo hacemos para que mejore, aprender del pasado, pero no regodearse en el pasado. Y creo que se puede avanzar significativamente. Quiero decir que a mí en ese periodo me acusaban de que había superávit todos los años de salud, del seguro de salud. Y yo siempre contestaba diciendo, bueno, pero ¿qué espera? Que haya déficit. Es decir, porque hay que prepararse para épocas duras. Don Rodolfo, estoy por toser y es un tema de salud, pero para evitarlo, invitamos al canal a que nos invite a regresar. Creo que las amigas y amigos recordarán que yo hice un compromiso, hice una promesa. A mí eso de promesas no me gustan porque yo soy un profesor sucho de cuarta, de manera que, y si fuera de octava o de lo que fuera tampoco, es decir, por ejemplo, los profesores no ofrecemos notas al inicio del curso, se supone que va a haber alguna cosa. Solo había una historia de un profesor que resolvió ese problema, pero si cuento esa, mi invitado no va a tener la oportunidad de hablar, entonces dejemos esa. Yo hice una promesa y la promesa era que ustedes iban a tener la evidencia de la diversidad de talentos de don Rodolfo, y yo creo que ya tienen dos elementos. Ahora vamos a tratar de formular el tercer elemento y el tercer elemento es que, y tiene un pequeño antecedente, don Rodolfo estuvo mucho pensando y escribiendo sobre algo que se llamaba el régimen cuasi parlamentario y no es el inicio de la historia, pero esa es una cosa en que los que han leído a don Rodolfo lo podrán documentar. Y él pensaba en eso. Entonces, lo que ocurrió es que don Rodolfo, y esto lo estoy diciendo para completar el antecedente, compitió en una elección con una serie de otros costarricenses y como se ha vuelto frecuente, la decisión en febrero invitó a una decisión en abril y don Rodolfo no solo hizo una propuesta
muy, muy interesante, peligrosa tal vez en algún sentido, porque en política cualquier cosa es peligrosa, sino que también fue creativa y para mi gusto generó en un país donde soplan muchos vientos muy diversos, generó por lo menos 2 años de espléndidos resultados. ¿Le pone usted, don Rodolfo, datos a ese antecedente mío? Sí, a mí me tocó decidir, yo no gané en la primera ronda. Una de las reglas básicas de la democracia es aceptar el resultado electoral. Es decir, cuando usted se mete a jugar, acepta el resultado, igual que cuando se pone a jugar fútbol o básquet, el que ganó, ganó, y usted lo abraza y le da las felicitaciones, y se pone a la orden por el beneficio del país, porque uno no debe convertir una contienda electoral en una batalla electoral. Obviamente hay contienda, cada uno defiende los puntos. A mí me tocó apoyar a don Carlos Alvarado en la segunda ronda y con un documento, un acuerdo que en su momento se llamó Alvarado-Pisa, con casi 100 puntos específicos. De esos 100 puntos había 10 relacionados con lo que terminó siendo después la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Era necesario en ese momento, en 2018. Yo sé que es difícil, a nadie le gusta tener que apoyar reformas fiscales. Había un esfuerzo de contención que no rebaja el gasto, que ese era el objetivo, y con un cierto equilibrio. Lo que se anunció que iba a pasar, digamos un estudio del Banco Central muy detallado que decía que en el 2022 ya se tendría un superávit primario, ocurrió como decía que eso no tenía sustento, y eso que pasó una pandemia. Yo creo que el presidente Alvarado tiene el mérito de haber hecho el esfuerzo de liderar un país en un momento de una crisis y de una confrontación ideológica por un tema de respeto a las preferencias de las personas. Yo señalé que eso no debería ser un motivo para poder uno, para ganar unas elecciones a alguien por ese tema me parecía, lo digo con respeto a la persona que planteó ese tema como algo central. Además, hay derechos de las personas a escoger su mundo y el Estado no debería meterse en la vida privada de las personas que no le hagan daño a los demás, salvo que hagan daño. Ya luego le tocó la pandemia, a mí ya no está, yo le dije, yo le ayudo en el primer año de gobierno, voy a pagar un precio alto por eso. Era esencial sacar una ley que tenía 20 años de plantear si no salía, pero yo se lo dije al presidente, vea, una vez que salga la ley es muy probable que yo termine gastando todo mi capital político, porque parte de la negociación es, ok, apruebe la ley y después diga que yo soy un desastre, con tal de que se apoye una ley que era esencial. Y eso uno lo sabe. En algún momento escribí que esa es la diferencia entre el estadista y el político. El estadista... ¿Me permite un paréntesis? Sí. Y no tiene nada que ver, hay una canción mexicana que dice, échame a mí la culpa. Adelante. Échame a mí la culpa, sí. Bueno, uno sabe, yo creo que lo dije varias veces, que los ministros de presidencia, si son buenos, tienen que ser como los perros de cuido, que los amarran en las fiestas y los sueltan en las broncas. Cuando viene la fiesta no se celebra porque tiene que buscar. Después yo creo que el presidente, una muy buena intención, creo que hizo tu ministro de Salud, que le tocó muy duro. Es que uno juzga desde la perspectiva de como si no hubiera ocurrido los hechos en el mundo estaban ahí, el tema de la pandemia. Había que obviamente encontrar un equilibrio, y los equilibrios no le gustan a la gente, a la gente quiere todo muy radical en un sentido o en otro. Vea, usted puede ganar elecciones huyendo del centro, yéndose a un extremo derecha, a un extremo izquierda, pero usted no puede gobernar en una democracia sin buscar el centro. Hay países institucionales como Chile, Uruguay, Costa Rica, que yo creo que ahí puede ganar alguien de centro derecha, de centro izquierda, y no va a romper el sistema institucional, porque la institucionalidad es fuerte, eso es lo que uno espera que siga manteniéndose, esa fuerza de la institucionalidad, y entonces hace
que modere las propuestas de reforma. ¿No? Pueden ser no tan atractivas, pero que son esenciales. Tal vez yo, en la ley de empleo público, yo creo que ahí tal vez los legisladores o quien sea se excedieron un poco. Yo creo que lo dije, y lo dije públicamente antes de irme yo del puesto, en el 2010, a inicios del 2019. Creo que ahí irse a detalles de ese nivel no iba a garantizar un beneficio para el país, iba a quebrar, iba a dividir a la sociedad costarricense. Y yo creo que uno de los elementos para gobernar no es dividir una sociedad, es más bien buscar lo que nos une, lo que nos separa. Eso no quiere decir que haya consenso, porque siempre habrá gente que se opone a cualquier cosa, de un lado o del otro. El país necesita tener equilibrio, moderación. Entonces, yo creo que el presidente entendió bien y tenía ese talante de buscar ese equilibrio. Y repito, al final yo creo que la gente le reconocerá esa búsqueda del equilibrio, como de otros presidentes de Costa Rica que fueron muy equilibrados. Al final, don Rodolfo, yo voy a recordarle a las amigas y amigos algo que yo dije hace algunas semanas aquí mismo. Si yo tengo una segunda vida, yo quiero ser uruguayo, pero como no me da tiempo para explicar, tengo que invitar a las amigas y amigos que se queden con los espléndidos programas de 15. Cuídese mucho, don Rodolfo. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes.